sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un saludo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal emitido cada sábado titulado Un mensaje para ti. Un programa que a lo largo de 30 minutos pues tratamos de compartir con ustedes las verdades de la palabra de Dios, buscando edificar sus corazones y por encima de todo buscando honrar y glorificar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta última etapa de nuestro programa estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios de una manera expositiva y sistemática. Y en los primeros versículos nos vimos obligados a detenernos y a tratar de explicar con un poco más de detalle y profundidad el verbo kaleo griego que significa en castellano llamar. Un verbo que nos produjo la curiosidad del estudio y que entendimos que era y podría ser una bendición el poder sacar partido a la profundidad del significado de este verbo en la Escritura. Como siempre decimos, para nosotros llamar o llamarnos o llamar a alguien es una acción común del día a día, pero cuando este verbo tiene que ver con algo que es iniciativa de Dios, entonces cambia considerablemente ya que ese llamado lleva implícitamente y en esencia el carácter divino en cuanto al propósito por el cual Dios llama a algo o a alguien a la existencia o a hacer cualquier asunto que tenga que ver con la vida. Este verbo kaleo, con su adjetivo y su sustantivo llamado o llamamiento, pues siempre nos desarrolla pues una idea en cuanto a lo que Dios pues produce por medio de su palabra, garantizándolo por medio de su propio poder. La palabra en hebreo davar, con el espíritu, el ruá, el soplo divino, hace que la palabra actúe con una acción poderosa y cumple todas aquellas cosas para las cuales Dios la proclama o Dios la dice. Lo podemos ver en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después ya en el verso 3, y dijo Dios sea la luz. Su palabra aquí la podemos ver en esta acción creativa
una acción que soberanamente produce aquello que Dios dice que tiene que ser. También esto lo podemos ver en cuanto al llamado a personas, en cuanto al llamado a pueblos, incluso en cuanto al llamamiento a levantar imperios para obedecer a los propósitos eternos y soberanos de Dios. Por eso, entonces, esta palabra, con la adicción de la efectividad soberana de Dios, hace que la Escritura se convierta en la palabra poderosa de Dios. Estas declaraciones siempre son creativas y hacen que existan las cosas que declaran quieren producir. Entonces, cuando estábamos iniciando nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, pudimos ver que en los primeros versículos podemos ver ya este término. Pablo llamado a ser apóstol. Aquí no está hablando de su nombre, sino está hablando de un llamado a un ministerio. Pablo fue apartado, separado para un ministerio por un llamamiento divino que claramente lo expresa, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Un poquito más adelante está diciendo a la iglesia, que es a quien está dirigiendo esta epístola, que se ubicaba localmente en Corinto, a estos santificados, separados, evidentemente, llamados a ser santos. Por lo tanto, vemos que tanto el autor de la epístola como aquellos destinatarios eran personas que habían sido llamadas, traídas por la gracia de Dios, en el caso del apóstol a un ministerio específico y en el caso de estos creyentes a la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces hemos estado deleitándonos, hemos estado gozándonos con la verdad que lleva implícita esta acción de Dios. Muchas veces los cristianos, muchas veces las personas, cuando leemos la Escritura, sencillamente la vemos superficialmente o sencillamente vivimos nuestro cristianismo en una manera superficial, pero la realidad es que si nosotros somos capaces de ahondar en la profundidad de donde el Dabar y el Ruá se unen para producir poderosamente todo aquello que Dios lleva a cabo, entonces este concepto en nuestros corazones adquiere unas proporciones en muchos casos inimaginables y que realmente pueden ser alcanzados y sostenidos mediante la fe. Siempre debemos de tener muy presente que sin fe es imposible agradar a Dios, como bien nos dice Hebreos 11:6, porque el que se acerca a Dios debe de creer que es Dios y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. Por lo tanto, cuando vemos con profundidad el significado de esta verdad y nos introducimos, como cuando Ezequiel tiene esa visión del templo y ve cómo ese agua que empieza a salir por debajo de la puerta del templo, hay un momento donde únicamente moja los tobillos, pero después ese agua sigue ascendiendo hasta las rodillas y después ese agua sigue ascendiendo hasta un momento donde ya no se hace pie y donde el profeta es introducido a una experiencia profunda y espiritual con Dios. Así, nosotros debemos de comprender el término llamado. Tenemos que entrar en esta experiencia para rentabilizar realmente el poder divino que hay en esta experiencia. Bueno, cuando estamos hablando de crear, podemos decir todo lo que vemos ha sido llamado a existencia por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero a la vez también cuando hablamos del nacimiento espiritual también sabemos que hemos sido creados en Cristo Jesús, somos hechura suya. Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Por lo tanto, por medio de la palabra soberana de Dios y poderosa de Dios, el pecador es llamado a arrepentimiento para abrazar una fe y ser constituido en una nueva persona, lo que equivale evidentemente a una nueva criatura. Entonces, cuando podemos comprender estas cosas, es cuando realmente el término llamamiento adquiere el sentido incomparable e inigualable de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a poder rentabilizar y disfrutar de todas estas verdades más allá de un asentamiento mental y superficial, por supuesto.
Yo quisiera ocupar un poquito de tiempo en esta mañana para unir una porción del Antiguo Testamento al asunto que nos está ocupando. Me gustaría presentar el primer capítulo del profeta Habacuc, un profeta del cual poco sabemos, un profeta que su nombre parece ser que viene de una raíz hebrea que significa abak, que significa abrazar o ser abrazado. Sabemos que es un profeta que es del siglo VII a.C. Sabemos que es un profeta contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Nahum, de Sofonías. Y sabemos que es un profeta bastante especial en cuanto al llamamiento que Dios le da y en cuanto a la comprensión que él tiene de su inmediato entorno y el efecto que su palabra y su anuncio tiene en aquellos que le van a escuchar. Pero si algo caracteriza a este profeta es que en muchos casos podemos saber algo de la familia, podemos saber de quién era hijo, en caso de otros profetas como Isaías. Incluso a veces podemos saber hasta sus oficios, incluso podemos saber algo más del entorno inmediato, pero de Habacuc nada sabemos. Es muy poco lo que Dios nos ha permitido saber personalmente de este profeta, pero a la vez nos ha dejado 3 capítulos de gran valor espiritual. Y ahí es donde yo quisiera asentar unas palabras en este programa de esta mañana para en cierta manera hacer un paralelismo con las propias palabras del apóstol Pablo, cuando está diciendo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bueno, el versículo 1 del capítulo 1 de Habacuc dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. Bueno, muchas veces nosotros cuando estamos hablando de profecía no le damos el valor o la importancia que tiene, porque para ello debemos de profundizar, debemos de disciplinar nuestra vida para poder tener unos argumentos históricos, contextuales, en el momento en el que la profecía es dada a un hombre para ser proclamada. Un 26, un 27% de la escritura, de la totalidad de la Biblia, es profecía. Y por lo tanto, hay unas 1239 profecías. Hay unos 8352 versículos, en un total de 31.000 versículos que tiene toda la Biblia. Por lo tanto, la profecía es una parte muy importante de la palabra de Dios. En 27 libros del Nuevo Testamento tenemos 587 profecías y en 66 libros del Antiguo Testamento tenemos aproximadamente unas 1239, lo cual nos da un total de casi 1900 profecías. Pero la profecía tiene sentido porque parte de Dios y realmente después es hablada con la intención por la que Dios la da a conocer. En cierta manera el llamado es exactamente igual. Dios nos llama con un propósito y para poder responder a ese llamado tenemos que entender el propósito. Como hemos dicho, para Pablo poder dirigirse a esta iglesia y tratar de iniciar, y Dios nos permitirá explicar los versículos de los que los capítulos de 1 Corintios tratan. Lo primero que él propone es quién él es. Entonces, este hombre Pablo es llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Este llamado a ser nada era antes que Dios llamase. Esto siempre se repite una y otra vez. La acción creativa de Dios se diferencia de cualquier acción humana en que Él parte de la nada. Como bien nos dice Hebreos 11:3, por la fe creemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. O sea, lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, siempre que vemos a Dios llamar, es que antes eso que Él está proclamando no existía en el sentido de la experiencia humana. Ningún profeta era profeta antes de ser llamado. Ningún cristiano puede ser cristiano antes de ser llamado. Ninguna persona puede ser constituida una nueva criatura si no es creada primeramente. Los cielos no pudieron existir si no fueron hechos cuando nada existía. Este es el gran poder que esconde el verbo kaleo.
Y aquí, en cuanto a lo que Pablo está diciendo, yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, y es por esta misma razón que tengo evidentemente algo que decir en la iglesia. En la misma manera el profeta Habacuc es levantado como profeta por medio de un oráculo que Dios pone y propone en su corazón. Dios no obra aleatoriamente, queridos oyentes. Muchos cristianos creen en las circunstancias. A veces muchos cristianos piensan que hay casualidades. No, en la vida espiritual no existen las casualidades. Dios tiene todo absolutamente controlado y bien dispuesto y predispuesto. Me gustan mucho estas palabras que usa el apóstol Pedro cuando en su segunda epístola nos dice en una forma muy clara en cuanto a la presciencia de Dios. Nos está hablando en una forma en la que nosotros hemos sido conocidos por medio de esta presciencia de Dios. Dios realmente nos mostró su gran misericordia sabiendo las cosas de antemano. Bien claramente nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Claramente aquí, elegidos, aquí es el término ekletos, que viene de esta raíz de llamar. O sea, tenemos este concepto ya claramente aquí, elegidos, de acuerdo a la presciencia, o sea, el previo conocimiento, la previa mirada absolutamente perfecta y con resultados perfectos del único ser en todo el universo que puede llevar a cabo estas acciones, y es el Dios Todopoderoso, el Elohim del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, de donde se derivan todos los nombres que podemos ver a lo largo de la Escritura que nos hablan de sus atributos. Pero vemos que somos elegidos según y en base a, de acuerdo a la presciencia, el conocimiento previo del Dios Padre, Theos Pater, en santificación, o sea, esa elección lleva a cabo una obra santificadora, separadora al hombre, cuando el hombre realmente está en este mundo perdido. Es verdad que a veces la Biblia nos habla de un llamamiento desde antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, pero también es verdad que no hay un solo hombre que nazca santo. Solamente hubo un hombre santo desde su nacimiento, y ese fue Jesucristo. Todos los demás hombres nacieron caídos y tuvieron que ser santificados y tuvieron que ser apartados, transformados, pero el conocimiento previo pertenece a Dios, y en ese conocimiento previo Dios desarrolla una obra de elección, nos elige, nos convierte en ekletos, kletos llamados ekletos, escogidos, sí. Entonces, ¿cuánta fe podemos encontrar en esto? ¿Cuánto ánimo podemos encontrar en esto? Porque esta santificación nos lleva a ser obedientes y a ser rociados con la sangre misma de Jesucristo. Por lo tanto, esa obediencia que Cristo llevó a cabo por nosotros en la cruz del Calvario es la obediencia que a nosotros se nos aplica para poder ser justificados delante de Dios. Entonces, en esta obediencia somos lavados por esta sangre y, evidentemente, aquí comienza el camino y la andadura de cada hijo de Dios. Por lo tanto, ningún hombre aparece en escena por su propia voluntad. Todos los hombres de Dios, comisionados por Dios, llamados a hacer la obra de Dios, son hombres que previamente Dios ve con conocimiento previo, según su presciencia, elegidos según su presciencia, y que viven la experiencia santificadora, apartados, lavados y constituidos en obedientes por medio de la sangre de Jesucristo. No hay un solo hombre en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que haya sido santificado por otros medios. La sangre de Cristo es el único medio
de Dios santificador, y en ella nos santifica el Dios Padre. Entonces, cuando estamos aquí en el versículo 1 de esta profecía de Habacuc, lo primero que vemos es la profecía que vio el profeta Habacuc. Aquí la palabra profeta es el hebreo Naví. Sí, sabemos que esta palabra por primera vez se menciona relacionando con Abraham, sí, cuando tiene esas dificultades en el capítulo 20 de Génesis. Es muy lindo también poder ver cuando está con Abimelech y cuando realmente, que es previo al nacimiento de Isaac. Entonces sabemos que este Abimelech se sintió atraído por Sara, mujer de Abraham. Sabemos que Abraham, usó una vez más de una astucia y de una mentira, diciendo que su mujer era su hermana, no su esposa. Entonces vemos que en el fin Dios habla con este Abimelech y le dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Entonces aquí esta palabra está distinguiendo a Abraham como un hombre con un propósito mayor que Abimelech. Esta palabra está distinguiendo a Abraham con este título, Naví, alguien que es un vocero de Dios, alguien en quien Dios pone su palabra para poder proclamarla. Entonces vemos que es así el comienzo de este libro, la profecía que vio el Naví, el profeta Habacuc. Ahora, si estamos viendo esta palabra, lo más importante que tenemos que pararnos es en el significado de estas palabras. La profecía, la carga, el oráculo que vio el profeta Habacuc. Muchas veces cuando hablamos de llamado, no estamos dando a veces el valor profundo que el llamado tiene. Este hombre fue introducido en el propósito de Dios para poder cargarse con una verdad espiritual y proclamar esta verdad espiritual a otros. En esto consiste la razón de un llamado. Aquí la palabra profecía es carga, es el hebreo masá, es algo que es levantado, algo que es cargado. No estamos hablando de una palabra superficial, no estamos hablando de algo ligero. Estamos hablando de que cuando Dios llama a un hombre para un propósito relativo con su obra, Dios le prepara, Dios le capacita, Dios le otorga lo necesario para poder cumplir con su misión. Y en la misma manera sabemos que los llamados de Dios no son a una vida fácil, no es una vida de placer. Es verdad que no hay nada más maravilloso y más glorioso que servir a Dios. No hay nada más precioso que poder dedicar nuestra vida a Dios, pero sabemos que hay un costo, sabemos que hay un pago. Cuando Jesucristo habló de caminar en pos de Él, cuando Jesucristo habló a sus discípulos acerca de lo que significaría seguirle, Él habló de una cruz. Él habló de una dificultad. Él dijo claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, primeramente tiene que negarse al mismo. No hay un hombre que humanamente pueda llevar a cabo el ejercicio de la negación del mismo si no es primeramente por una obra santificadora, por un llamado, por una acción de Dios que lo aparta y lo dispone para llevar a cabo su obra. Habacuc fue así, Abraham fue así, cada discípulo fue así, cada cristiano también es así. Negarnos a nosotros mismos no tiene que ver con una abnegación, digamos, de esfuerzo humano. No, estamos hablando de un verbo griego que es aparneomai, que significa desaparecer. O sea, quitar nuestra vida de delante de nuestros ojos para únicamente centrarnos en la vida de Dios, donde realmente el propósito, el llamado, la razón por la cual somos llamados es lo principal en nuestras vidas. Entonces, sólo así debemos de tomar nuestra cruz cada día y seguirle, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, estamos viendo que no va a haber un santo que haya sido llamado por Dios
que realmente no reciba el beneficio, el galardón, la corona de la gloria. Pero también sabemos que la palabra dada por Dios a nuestros corazones va a ser una palabra que va a cargar nuestra vida, que va a traer una ansiedad a nuestro corazón por poder cumplirla, por poder llevarla a cabo, por poder desarrollarla en fe. Es una maravilla cuando podemos ver como el propio profeta dice: yo he oído tu palabra y temí. Sí, el propio Daniel, después de ser conmovido por las visiones proféticas de Dios, quedó profundamente alterado y tuvo que encontrar la paz en la explicación espiritual que el ángel Gabriel le dio en cuanto a la carga de aquello que Dios estaba poniendo en su corazón. En esta misma manera, este profeta es llamado no solamente a denunciar la injusticia que rodeaba el pueblo de Judá después de la muerte del buen rey Josías en su hijo Joacim, sino también a anunciar el instrumento escogido de Dios, que eran los caldeos, para poder disciplinar a su pueblo. Esto no se puede hacer de cualquier manera. Jesucristo dijo: cuando yo fuere levantado, en Juan 12:32, a todos atraeré a mí mismo. En la misma manera dice en Juan, en el capítulo 3, verso 14, en la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que le mire y que por fe crea en esa obra sea salvo. Aquí vemos la proclamación. Aquí estamos observando lo mismo. El propio apóstol Pablo también, cuando habló de que fue llamado para dar a conocer el nombre de Jesucristo a los gentiles, a reyes, estaba hablando de este verbo no en hebreo sino en griego, que es el verbo bastazo, que significa levantar, poner en alto, exponer, predicar. Por lo tanto, queridos oyentes, yo quiero decirles en esta mañana que si usted desea un llamado de Dios, disponga su corazón para ser cargado profundamente. Recuerde las palabras que hemos leído aquí en esta mañana, la profecía que vio el profeta Habacuc, la carga que hubo en su corazón que le llevó a tener una visión de la situación contemporánea del mundo donde él vivía. Hoy nosotros necesitamos también cargarnos con la palabra de Dios. Necesitamos comprender profundamente lo que significa ser llamados para poder rentabilizar espiritualmente lo que Dios nos propone por medio del conocimiento previo de las cosas, para poder ser una bendición a este mundo que necesita oír la palabra de Dios. Bueno, sin más, que Dios les bendiga y les espero en el programa del próximo sábado. Recordemos estas palabras, la profecía que vio Habacuc, la carga que vio el profeta Habacuc, un hombre llamado, escogido por Dios para denunciar la injusticia mundana, para denunciar la mala praxis en la Iglesia y para anunciar el juicio de Dios a este mundo. Sabemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda justicia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia el avance de la verdad. Que Dios nos dé el poder para poder comprender, obedecer y ser fieles a nuestro llamado. Recuerde, nosotros somos estos ecletos, escogidos, para ser instrumentos, para llevar nuestra cruz cada día, para perder nuestra vida por Él, evidentemente, para negarnos cada día a nosotros mismos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.